Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 11. Cuando lo tenga me dice amén. 23:11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Señor, te damos gracias. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos nuestra vida delante de tu presencia en esta mañana. Dígale: Señor, háblame de manera especial. Espíritu Santo, tú tienes el control. Tú eres el Dios que guía, el Dios que orienta, el Dios que bendice. Dígale: Espíritu Santo, aquí estoy esta mañana. Sé que tú conoces mi vida. Sé que conoces mi casa, mi familia. Dispongo mi alma y mi corazón. Háblame, Señor. Amén y amén. Los que toman nota, el título del mensaje es El aliento de Dios. El aliento de Dios. Cada día, usted y yo como creyentes, vivimos en un mundo de no creyentes, en un mundo de incrédulos en cuanto a la palabra, un mundo de no creyentes en cuanto a Cristo, en cuanto a Dios, en cuanto a creer que la segunda venida de Jesús está cerca. La segunda venida de Cristo está cerca. Todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que pasará no es más que la plataforma para la segunda venida de Cristo. Hace 2000 años la palabra está diciendo: he aquí, vengo pronto. Pero el creyente vive en medio de un mundo no creyente. Y eso implica que tus pensamientos y mis pensamientos están en contra del pensamiento de muchas gentes. Es mucha la cantidad de personas que piensan diferente al que cree en Jesucristo. O sea, como si anduviésemos en contravía. Las estadísticas dicen que hay más o menos 7.800 millones de habitantes en la tierra. Pero también las estadísticas cristianas habla de que esos 7.800 millones de habitantes, no hay más de 800 millones de creyentes que crean en la segunda venida de Cristo, que amen al Señor, que lo sigan, que lo reconozcan como su Señor y su Salvador. O sea, que el pensamiento del creyente es muy diferente al del mundo, ¿sabe? Y eso trae luchas diarias, y a la postre provoca cansancio muchas veces, desgaste, aún desánimo en muchas ocasiones, desaliento, deseo de no seguir adelante. Pero ¿sabe una cosa? Dios siempre está atento para alentarnos, para darnos el aliento que usted y yo necesitamos en este mundo lleno de circunstancias, de oposición en cuanto a la palabra, en este mundo en donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno, en este mundo en donde los principios bíblicos no interesan al mundo. Y es posible que el apóstol Pablo estuviese atravesando por desánimo. Y de pronto uno dice: Pablo, sí, Pablo. Es posible que el apóstol Pablo estuviese en un tiempo de desánimo, lo que él estaba viviendo, lo que Pablo estaba atravesando, lo que estaba sucediendo. Escuche, Pablo, después de que Cristo lo llamó al servicio, él recibió con gozo y se fue a compartir la palabra. Y hablaba de Cristo y predicaba de Cristo. Y Dios lo usaba grandemente. Y Pablo estaba quizá pasando un tiempo de desánimo. Él era un predicador de pasión.
Y esta gente que supuestamente amaban al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ahora estaban acusando al apóstol Pablo. ¿Sabe? A veces pasa así. La religiosidad acusa a los hijos de Dios. Supuestamente del Dios que ellos creen también, pero acusan al pueblo de Dios. Y eso puede provocar desánimo en los hijos de Dios. Pablo, que había predicado con entusiasmo, ahora estaba siendo acusado y vituperado por los judíos, por el Sanedrín, los saduceos, los fariseos, los maestros de la ley. Decían una cosa y contradecían con su religiosidad, la otra, la verdad de Cristo. Y eso provoca desánimo en muchas ocasiones. Cuando estás en tu casa y tú eres creyente y los de tu casa dicen, yo también soy creyente, pero creen a su manera, entonces empieza un conflicto y provoca desgaste. Pablo era un predicador animado, entusiasta. Mira lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 21. Hechos capítulo 21. Versículo del 17 en adelante. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo venía de predicar el evangelio a los gentiles. Y mira lo que pasa aquí, este escenario. Dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pablo estaba contando la experiencia, así como cuando usted da el informe del grupo familiar, pastor, 30 asistieron, 15 niños, o sea, Pablo está dando el informe a los ancianos de Israel, o sea, a los apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, todos los apóstoles y todo otro grupo de hermanos, discípulos de Cristo que estaban allí presentes. Y dice que ellos hablando a Pablo, le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Escuche. Pablo era un hombre que predicaba el evangelio, que Dios lo usaba. Ahora llega a Israel, llega al pueblo de Israel y confirma o comparte todo lo que Dios ha hecho. Y mire con la que le salen. Listo, eso está muy bien, pero usted está apostatando de Moisés. ¿Cómo se sentiría Pablo? ¿Qué diría Pablo? Espere un momento, pero es que yo no salí a predicar a Moisés. Yo salí a predicar de Cristo. Y así hay mucha gente que ataca al pueblo de Dios porque predicamos de Cristo.
Y no predicamos de otros nombres que la gente quiere que prediquemos. Y eso provoca desgaste. Y aún desánimo cuando usted dice, pero ¿cómo son duros de corazón? ¿Cómo no entienden? Quizá Pablo estaba viviendo eso. Venía de cumplir la gran comisión, pero ahora tenía que enfrentarse a aquellos religiosos que a través de las falsas acusaciones querían desanimarlo. Sabes, el enemigo usará cualquier artimaña para desanimar a aquellos que están dispuestos a servirle a Dios. Cualquier argumento usará Satanás. Usará aún aquellos religiosos del mismo pueblo de Dios, de la misma iglesia, que con argumentos que parecen que son ciertos, traerán desánimo a tu vida. Y eso hacían aquellos que le dijeron muy bien lo que está haciendo, pero tienes que ser religioso, tienes que cumplir la ley. Tienes que cumplir la ley. Y Satanás usa cualquier argumento sobre el hombre o la mujer que le sirve a Cristo para desalentarlo, para desanimarlo, para que se entristezca, para que pronto piense que lo que está haciendo no vale la pena, que no vale la pena seguir luchando. Incluso con aquellas cosas que parecen como buenas, pero no son buenas. Son religiosas, porque ellos le decían, es la ley de Moisés. Parecía bueno lo que ellos estaban diciendo. Circuncidarse había sido el pacto que Dios había hecho con Abraham, pero se olvidaban que ese pacto ya no estaba vigente. Y así obra el enemigo. Pero mira lo que dice la Biblia en el versículo 11 del libro de los Hechos, capítulo 23. Dice la palabra del Señor que a la noche siguiente se le presentó el Señor a Pablo y le dijo, Pablo, ten ánimo. ¿Sabe el aliento de Dios? Porque cuando estés desalentado vendrá la presencia de Dios y te dará ánimo. El ánimo que uno necesite, el aliento de Dios. Le dice, ten ánimo, pues como has testificado de mí aquí, dice el Señor, es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sabe? Usted y yo somos testigos de Cristo. Y quizá en nuestra casa pueda ser que no nos permitan testificar, quizá en nuestra familia, pero escúchame, Dios te usará para testificar de Él. Dios te dará el aliento que se requiere en tiempos difíciles. Dios siempre está dispuesto a animar a aquellos que le sirven, aquellos que por encima de los conceptos religiosos siguen testificando de Cristo, siguen cumpliendo la palabra, siguen creyendo que Dios es fiel y verdadero para bendecir a aquellos que le creen. Dios es fiel. Dios le dijo a Pablo, ten ánimo. O sea que el apóstol Pablo parece que estaba como entristecido por lo que estaba viendo, por lo que estaba escuchando. Pero Dios no deja solo a los que le creemos. Hombres y mujeres que testifican de Cristo. Puede ser que vengan momentos de desaliento, puede ser que vengan momentos de desánimo, pero el Dios que vive y reina siempre alentará a sus hijos. Siempre alentará a los que le creen, a los que confían en Él. Dice la Biblia en el versículo 12 en adelante, después de que el Señor le dice a Pablo que tenga ánimo, dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo juramento, bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Escuche, se supone que eran los conocedores de la palabra. Y aquí dice que se hacen un juramento bajo maldición de no comer hasta no dar muerte al apóstol Pablo. Y dice la Biblia en el versículo 13 que eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración.
los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, un sobrino de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a ese joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Escúchame, aún en medio de la reunión de los impíos y de todo lo que ellos estén tramando contra los hijos de Dios, está la presencia de Dios. Escúchame, puede ser que se reúnan en contra de nosotros por causa de la predicación de la palabra, pero la Biblia dice que Dios es omnipresente. Dios está atento en la reunión de los impíos, y Dios tendrá siempre a alguien en medio de cualquier circunstancia oyendo a favor nuestro. Dios le había dado la promesa a Pablo, le había dicho: aliéntate, anímate, Pablo, porque así como testificaste aquí, es necesario que testifiques en Roma. Y seguido a esto, Lucas, el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, empieza a narrar lo que estaban planeando en contra del apóstol Pablo. Porque siempre la gente planea en contra de aquellos que testificamos del Señor, porque somos contrarios al pensamiento del mundo, porque nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar va en contra de los conceptos humanos y naturales y de este mundo. Y entonces la gente siempre, escúchame, el mundo no es bueno. Escúchame, vuelvo y repito, el mundo no es bueno. ¿Sabes que el Señor, cuando hace la oración intercesora por sus discípulos, le dice a Dios el Padre: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal? El mundo es malo, aunque parezca bueno, porque el mundo nada tiene que ver con las cosas de nuestro Padre Celestial. Y aunque te digan cosas que parecen buenas, escúchame, si tú lo disciernes, te darás cuenta que van en contravía de la palabra de Dios. Y estos hombres le estaban diciendo a Pablo: muy bien, pero es necesario que hagas un voto. Si usted sigue leyendo, ellos desafían a Pablo allá en el capítulo 21 a que haga un voto, y Pablo lo iba a hacer, pero en medio de que Pablo lo iba a hacer, solamente para testimonio a ellos, dice la Biblia que se levantaron en contra y agitaron al pueblo y le echaron mano a Pablo, y por eso Pablo aquí en el capítulo 23 aparece custodiado por el tribuno, por los soldados romanos. Pablo, que venía a predicar la palabra, ahora está preso porque su mismo pueblo lo está acosando, porque su mismo pueblo quiere matarlo, y ahora aquí se juramentan asesinarlo en una emboscada.
Sabe, hermano amado, la gente en el mundo, la gente que es contraria a las cosas del Señor, siempre está acechando cómo hacerle daño al pueblo de Dios. Cómo hacerle daño a los hijos de Dios, aquellos que pensamos diferente a lo que piensa el mundo. Pero Dios estará siempre atento a protegernos. Siempre Dios está atento a protegernos, aun donde nosotros no podamos estar por una otra circunstancia, porque es la reunión de los impíos. Dice la Biblia que habían 40 hombres juramentándose no comer hasta que no dieran muerte a Pablo. Escúchame, ellos no querían saber nada de lo que Pablo estaba predicando. Se habían juramentado darle muerte a Pablo. ¿Sabe? Pero es especial que la Biblia dice que había un joven y era el sobrino de Pablo escuchando esa conversación. ¿Sabe? Antes de eso ya Dios le había dicho a Pablo que tranquilo, que como había testificado delante de Israel, así mismo testificaría en Roma. Y cuando Dios te da una promesa, Dios tiene el poder para cumplirla. Dios es el que se encargará de cuidarnos, de protegernos, de animarnos, de alentarnos. Puede ser que tengas desánimo en lo que haces para el Señor, pero hoy el Señor te dice, ten ánimo, yo te aliento, yo proveo el poder para que tú te alientes y testifiques de mí y sigas testificando. El Salmo 23, en el capítulo 4, versículo parte B, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. David dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La Biblia dice que el Señor sopló aliento de vida sobre Adán, y fue Adán, fue el hombre. Escucha, Dios infunde aliento. El aliento de Dios te anima, el aliento de Dios te fortalece. El aliento de Dios, dice la Biblia, que el apóstol, que el rey David dijo, no temeré porque tu vara y tu callado, o sea, la palabra te infunde aliento. Escucha, cuando tú expones tu oído, tu mente, tu corazón a la palabra, puede ser que tú llegues aquí con problemas, puede ser que tú estés con una situación especial, pero la palabra te infundirá aliento, confianza y la capacidad para entender, escúchame, que Dios está contigo, que no hay nada que Dios no pueda hacer por tu casa, por tu salud, por tu vida, por tus finanzas, por tu familia. Escúchame, que el servirle a Dios es bueno, que el honrar a Dios es bueno, que puede ser que hayan situaciones difíciles por causa de que tú eres un hombre o una mujer temerosa de Dios. Pero el aliento de Dios te dará las fuerzas para seguir adelante. ¿Sabes? Dios jamás permitirá que alguien que le crea, que haya depositado su confianza en Él, sea vencido por el desánimo. Hay tiempos en donde por causa del panorama, de ver lo que vemos, de escuchar lo que escuchamos, puede ser que venga desaliento, desánimo. Puede ser que por peligro vengan desánimos. Puede ser que porque las cosas no salen vengan desánimos. Pero escúchame, la palabra, que es lo que dice aquí el rey David, tu vara y tu callado, es la palabra y el Espíritu Santo de Dios te infundirán aliento. La palabra te infundirá aliento. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella provocará en tu corazón confianza, aliento, sopla aliento. La palabra sopla aliento dentro de mi corazón, dentro de mi mente, mi alma. Por eso dice que ella discierne, que ella conoce los pensamientos, que ella sabe cuál es la intención del corazón. Entonces por eso sopla aliento. Y el rey David lo tenía claro, tu vara y tu callado
me infunden, o sea, meten aliento en mí, porque a veces necesitamos que el Espíritu de Dios venga y sople aliento en mi vida, sople aliento en mi corazón. A veces por causa de las circunstancias como creyentes, que la gente que estamos en contra del mundo, que el enemigo está lanzando dardos, a veces vienen tiempos de desaliento, pero hoy Dios te dice, mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Por eso usted como creyente debe exponerse a la palabra de Dios. Y cuando está más en situaciones difíciles, más debe exponerse a la palabra de Dios. Jamás Dios dejará que el desánimo o el desaliento venza a alguien que le cree. Si es posible que venga el desaliento, o que venga el desánimo, o el cansancio físico, pero Dios siempre con su poder te alentará, se encargará de infundirnos aliento. Y Pablo fue alentado por Dios, por la palabra. La palabra, escúcheme, lo que le dio aliento a Pablo fue la palabra, la vara que habla David. En el versículo 11 le dice que vino la palabra de Dios a Pablo y le dijo, ten ánimo. Fue la palabra de Dios lo que alentó a Pablo. Pablo era un hombre de carne y huesos como usted y yo. También sentía desánimo. Ten ánimo, o sea que Pablo no estaba con ánimo. Pero vino la palabra de Dios sobre Pablo. Y sabe que el peor error es que nosotros, cuando estemos desanimados, dejemos de escuchar la palabra. Porque es la palabra la que infunde aliento. Y qué error es cuando nosotros estamos desanimados y decimos, yo a la iglesia no vuelvo. Yo la Biblia ni la leo. Siento hasta pereza. Claro, el enemigo quiere eso, porque él sabe que la palabra me infunde aliento, me anima, ten ánimo. Le dice el Señor a Pablo, porque así como has testificado de mí aquí, testificarás en Roma. Testificarás en Roma. Qué poderoso es el Señor sobre alguien que le cree y confía en Él y que a pesar de las circunstancias no olvida la palabra, se expone a la palabra, lee la palabra, hace oración, hace clamor, levanta clamor al Señor. Señor, ayúdame. Señor, miren las circunstancias que estoy. Necesito de tu ayuda. Primera de Reyes, capítulo 19. Dice la Biblia, el versículo 3 en adelante, viendo pues el peligro, leamos desde el 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, si yo no te he degollado a ti también mañana a esta hora, vea, mis dioses, dice Jezabel, me hagan como tú lo hiciste a ellos. Y en el versículo 3 dice que viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, Elías deseaba morirse, su ánimo estaba por el piso, su aliento estaba por el piso. El ánimo de Elías, el hombre que Dios le había hablado y le había dicho, ve y dile a Acab que no habrá lluvia por 3 años y medio. Y dice la Biblia que Elías fue y le dijo a Acab, no va a llover en 3 años y medio, y salió y se fue porque Acab quería matarlo. Escúcheme, Elías, y la Biblia dice que no llovió por 3 años y medio. Y luego vino la palabra de Dios y le dijo, ve y dile a Acab que va a llover. Y ahí viene todo el escenario que se desarrolla
Pero seguido a esto encontramos a Elías desanimado. ¿Sabe? Que muchos hombres y mujeres de Dios, por causa de todo esto, del mundo, de toda la oposición, del trabajo que hacemos para la obra, es probable que nos podamos encontrar en desánimo. ¿Sabe? Y dice la Biblia que se fue y quería morirse y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, dice la Biblia. Se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciéndole: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios le infundió ánimo, aliento a Elías, porque Dios es un Dios fiel, es un Dios bueno. Cuando usted y yo le servimos, puede ser que vengan situaciones que nos desanimen, situaciones que nos desalienten, que nos hagan quitar la fuerza, como el desánimo. Pero mientras esté la palabra de Dios, siempre te infundirá aliento. Y la Biblia dice que le dijo: Elías, levántate. A Pablo le dijo: ten ánimo, porque como testificaste aquí, testificarás de mí en Roma. A Elías le dijo: levántate, porque largo camino te queda por recorrer. Escúchame hoy lo que el Señor te dice: no es este tu fin, te queda mucho camino por recorrer y testificar de Cristo. Hoy el Señor te dice esta mañana: puede ser que haya habido desánimo, puede ser que haya habido peligro, puede ser que haya habido amenaza, pero escúchame, la palabra te fortalecerá. A Elías el Señor le dijo una torta cocida, dice: levántate, come y bebe, porque largo camino te queda, y eso le dio fuerza, y fueron 40 días y 40 noches. Escucha, el Señor le dijo a Satanás: escúchame, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en este tiempo la palabra nos fortalece, nos anima, nos esfuerza. La palabra nos hace levantar en bendición y en victoria, en fe, confiando en el Señor. Puede ser que algo esté en tu vida. Hoy Dios te esté hablando, pero hoy el Señor te dice: yo soy la fortaleza de tu vida. La fortaleza que Dios provee a los que por cumplir sus mandamientos son debilitados por el mundo. El libro de Hebreos dice que Elías era un hombre como usted y yo, pero dice: oró para que no lloviese y no llovió, y después oró para que lloviese y llovió. Ese hombre, un momento en su vida sufrió desánimo por causa del temor. Cuando alguien dice: Señor, quiero morirme, es porque su ánimo, porque su aliento, porque su fuerza ya lo abandonó, ya no quiere saber nada. Pero la Biblia dice que el Señor no le quitó la vida, sino que le dio comida. Y la comida para usted y para mí hoy es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando te expones a la palabra, tu vida cambia. Escúchame, tu mente cambia, se revoluciona, tu ánimo cambia, tu fortaleza cambia, tu aliento se fortalece con la palabra de Dios. Cuando te expones en el tiempo de oración, tu manera de ver las cosas cambia, porque la palabra es viva y eficaz y ella te dirige de manera especial, te dirige de manera especial. Por eso en Isaías 40, 28 y 29, el profeta dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Y dice la palabra del Señor que Él le da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene
ninguna. Escúchame, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Escúchame, escucha lo que Dios dice este día. Yo multiplicaré tus fuerzas, te dice el Señor. Yo multiplicaré tus fuerzas. Si tú crees que no tienes fuerza, si te has desanimado, si no tienes aliento, Dios hoy te dice, yo multiplicaré tus fuerzas. Yo soy el que multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. Matemáticamente eso es imposible, que de una multiplicación de cero salga algo, pero para Dios todo es posible. Dice, multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero no solo eso, dice la palabra del Señor que también multiplica, da aliento, te daría aliento, dice el Señor, para que puedas ir más allá de lo que podrás ir en tus propias fuerzas. O sea, Él da esfuerzo, o sea, tu fuerza puede sobreponerse a la condición natural del hombre, porque Dios te proveerá el esfuerzo, te permitirá ir más allá de lo que va la condición natural del hombre. Tú no eres, escúchame, tú no eres un hombre o una mujer que no puedas hacer las cosas, porque Dios te hará el esfuerzo y las fuerzas que tú necesites. Dios te dará la sabiduría que necesites. Dios te permitirá que mientras tú confíes en Él, su palabra se cumpla en tu vida. Hechos capítulo 25. Hechos capítulo 25. Dice la palabra del Señor en Hechos 25, versículo del 9 en adelante. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? El apóstol Pablo llevaba más de 2 años preso en Jerusalén, o más bien bajo la custodia del tribuno romano. Y ahora Festo, que era uno de los tribunos, le dice, quiero llevarte a Jerusalén para que te defiendas. Pero hacía 2 años estaban en ese tira y afloje con el apóstol Pablo. ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Escúcheme. Y Pablo le dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. ¿Sabe qué es eso? 2 años atrás Dios les había dicho, ten ánimo Pablo, que así como testificaste de mí aquí, es necesario que testifiques en Roma. 2 años después Pablo está diciendo apelo a César, y el César está en Roma. Un hombre que le cree a lo que el Señor le había dicho, que confía en la palabra de Dios, que había recibido el aliento de Dios. Ahora dice, no, yo no le he hecho nada al pueblo de Israel, no le he hecho nada a los judíos, apelo a César. Y le contesta ese hombre, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Escúchame, aunque hubo un complot para matar el ánimo de Pablo y aún acabar con su vida, Dios lo animó y Pablo le creyó,
Por eso Pablo testificó de Dios en Roma, porque le creyó a la palabra de Dios, porque cobró aliento, porque se expuso a la palabra. A César apeló porque Dios le había garantizado, escúchame, que llegaría a Roma. Dios le había garantizado a Pablo que iría a apelar, que iría a testificar a Roma, y por eso apeló a César. Y aún en el camino hacia Roma, muchas cosas pasaron en la vida del apóstol Pablo. Pero aunque todas esas cosas pasaron, naufragios, situaciones especiales, el aliento de Dios estaba en la vida de Pablo. Pablo estaba siendo siempre alentado por el Señor. Puede ser que sucedan situaciones difíciles en tu vida, puede ser que sucedan cosas en donde el enemigo tira dardos para afectar tu fe, para afectar tu aliento, para afectar tu ánimo, para afectar tu relación con Dios. Pero cuando expones tu oído a la palabra de Dios, siempre recibirás el aliento de Dios. Siempre recibirás el ánimo de Dios. Siempre recibirás el esfuerzo de Dios. Mire en el libro de los Hechos, allí mismo en el capítulo 27, el versículo 21 dice la Biblia que estaban en unos naufragios tremendos y no comían y todos iban a colapsar. Y Pablo se levantó, dice, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener ¿qué? Buen ánimo. Escucha, buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. ¿Por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sabe? Puede ser que tu trasegar en la vida del Señor traiga conflictos a tu vida, pero escúchame, al Dios al cual le servimos sigue siendo fiel y tiene el poder para garantizarnos que seguiremos testificando si creemos en los propósitos de Dios en nuestra vida. No partirás, escúchame, no morirás si tienes un propósito aún que hacer en las manos de Dios. No terminará tu vida sin que antes se cumplan los propósitos de Dios en tu vida. Pablo recibe el ánimo del Señor así, estando allá en Jerusalén, y le dice: ten ánimo porque testificarás en Roma. Y al día siguiente habían unos planeando matar a Pablo. Escucha, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. La Biblia dice que 40 estaban planeando acabar con la vida de Pablo. Y ahora Pablo han pasado más de 2 años y está navegando a testificar de Cristo en Roma. Y dice la Biblia que la barca está a punto de colapsar, pero otra vez Dios viene y le dice: ten ánimo porque es necesario que testifiques delante del César. Hoy Dios te dice: ten ánimo. Hoy Dios te dice: aliéntate porque yo doy de mi aliento, yo te infundo aliento, yo te infundo fortaleza. Escúchame, es posible que hayas llegado aquí con desánimo, de pronto diciendo: Señor, yo voy por no dejar de ir, yo lo hago por no dejar de hacerlo, pero me faltan fuerza, me falta ánimo, las cosas no salen, hay oposición. Hoy Dios te dice: levántate, ten ánimo, porque largo camino te queda por recorrer. Señor, te damos gracias. Señor, exaltamos tu nombre. Padre, no hay nadie como tú, Señor. Padre, gracias.